Buenas noches y bienvenidos al canal de nuevo. Como pueden ver por el título del video, quiero compartirles sobre dos libros, pero antes de ir a ellos, voy a leerle a usted algunas porciones en el libro de Génesis muy breves. Dice así: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Más adelante, en el libro de Génesis, capítulo 7, dice así: Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Sin duda usted va a identificar que estas son porciones de las historias de la creación en Génesis 1 y 2, y la historia del diluvio en Génesis del 6 al 9. Y yo le preguntaría, ¿cómo interpreta usted las palabras que acabamos de leer en la Biblia? ¿Cree usted que realmente las cosas sucedieron tal y como lo narra la Biblia? ¿O ha tenido usted alguna vez dudas si realmente ocurrió un diluvio, si la ciencia tiene razón en la forma como surgió el universo, etcétera? ¿O podemos confiar de manera plena y total en el testimonio bíblico? Y yo creo que no son preguntas fáciles de responder, sobre todo porque se nos enseña desde la escuela, incluso desde niveles muy tempranos, que las cosas fueron de forma diferente, que el universo surgió a través de una gran explosión, que los seres humanos y los seres vivos son producto de un desarrollo evolutivo, y toda la larga historia que tal vez hemos llegado a escuchar más de una vez. Y bueno, aparentemente, y solo aparentemente, parece haber pruebas que están a favor de la ciencia en este aspecto. Algunas disciplinas como la geología, la paleontología, la biología molecular, pareciera que se inclinan a favor de estas posturas o teorías. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con lo que encontramos en las historias del Génesis, como los pasajes que yo le acabo de leer? Bueno, en medio de esta situación, creo que Dios siempre honra su palabra y también honra a aquellos que están dispuestos a confiar en Él y a creer de forma sencilla las verdades que Él ha dejado reveladas en libros como Génesis. Y precisamente quiero por esa razón hablarle de dos libros que pudieran ser de mucha utilidad en estos aspectos. Estos son los libros de los que quiero hablarle en este video. Ya tiene algo de tiempo que los leí y la verdad son títulos que yo no he visto en las librerías o no escucho frecuentemente, y me enteré de ellos a través de un comentario que tengo al libro de Génesis, que la verdad no he terminado, pero ahí el autor los citaba y me llamaron la atención y por esa razón los conseguí. El título del primero es La Tierra Primitiva y el segundo El Mundo que Pereció. Y podrán ver, tal vez se aprecie, que el autor es un hermano llamado John Whitcomb. En ambos, él es el autor de estos libros. Son muy pequeños y la verdad que a mí me llamaron la atención no solo por lo edificante, sino también por todo lo interesante que resulta el material que traen los libros. Este hermano, la verdad yo no conozco mucho de él, solo he leído estos dos libros acerca de él, pero investigando un poco y por el testimonio de otros escritores, por el testimonio de personas cercanas a él, entiendo que era una persona temerosa de Dios que trataba de interpretar la Biblia de una forma sana, de una forma correcta, y que honraba a Dios a través de su ministerio, no solo con su vida, sino a través de un ministerio que se enfocaba en estos temas. Al parecer él en algún momento se vio muy interesado en temas que tienen que ver con la creación, con el diluvio, con lo que yo les comentaba al principio, y él se dedicó mucho a estudiar eso, y estas obras son resultado de largos años de estudio que el hermano realizó sobre la materia. Entonces sabe de qué habla y al final les voy a comentar incluso un poquito más. Entonces vamos a comenzar con el primer título, La Tierra Primitiva,
y podrán ver que el subtítulo nos indica que es una introducción al creacionismo bíblico. Tal vez por eso de que es una introducción, es un libro bastante pequeño, pero lleno de información útil e interesante a la vez. Yo le puse un montón de notas sobre las cosas que a mí me fueron llamando la atención, pero les voy a mostrar el contenido para que ustedes vean algunas de las cosas que son expuestas en este libro. En el capítulo 1, el autor nos va a hablar de la naturaleza de la creación bíblica, y aquí sí me gustaría ir mencionando cada uno de los puntos que se desglosan. Por ejemplo, podemos recordar o aprender que la creación fue algo sobrenatural, no es algo fortuito, no es algo producto del azar, sino que implicó un evento, un acontecimiento fuera del orden de las cosas naturales, que implicó la acción y el poder de un ser más allá de nuestra comprensión, que en este caso es Dios. Segundo, la creación fue algo repentino, no es el proceso ni el desarrollo de miles de millones de años, sino que fue un acto instantáneo en el que las cosas que no existían vienen y surgen a la existencia. Y tercero, que la creación involucró una apariencia superficial de historia o una apariencia superficial de edad. Tal vez al principio leer esto no se entienda muy bien, pero creo que es algo de mucha importancia y se los voy a comentar a través de dos ejemplos. Cuando Dios formó a Adán, lo hizo como un hombre maduro que no tuvo que pasar por la niñez, no tuvo que pasar por la juventud, sino que tenía ya la apariencia y la realidad de un hombre mayor, que si usted lo hubiera visto podría haber afirmado que tenía 30 a 40 años, no sé, una edad ahí aproximada. Y eso mismo se aplica a las demás cosas que el Señor creó de forma instantánea. Por ejemplo, si preguntáramos qué edad tiene la Tierra, muy fácilmente algunos podrían afirmar que tiene millones de años. Y sería lógica, esa respuesta sería natural si pensamos que la Tierra surgió a través de un núcleo de materiales fundidos, que luego se formaron los mantos, que luego se formó la corteza. Viéndolo así, tendría sentido pensar que tiene toda esa edad. Pero recordemos que cuando Dios formó las cosas, éstas tenían ya la apariencia de cierta edad, de cierta historia. Es algo que el autor desarrolla de forma más clara y comprensible en esta parte del capítulo. Y bueno, vamos a ver los demás para no extendernos mucho. En el capítulo 2 habla de la creación del universo en general, estrellas, astros, el firmamento, el cosmos. Capítulo 3, la creación de plantas y animales. Y capítulo 4, la creación del género humano. Al final hay un capítulo adicional donde él toca un tema muy interesante, pero que no vamos a comentar aquí. También este libro viene ilustrado en algunas de las páginas con información que complementa bastante bien lo que el autor viene explicando y escribiendo, y usted puede aprender muchas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí casualmente lo abrí en los experimentos de Louis Pasteur, algo que tiene que ver casi netamente con la ciencia, ¿no? Pero que encaja en alguna manera con el tema de la creación. Esto se enfoca principalmente en capítulos 1 y 2 de Génesis. Ya para finalizar sobre este libro, algo que a mí me parece muy bueno es que viene con un montón de notas al final. Todo esto, todas estas páginas que vienen aquí son notas de los capítulos que les acabo de comentar, y en esas notas el autor cita, por ejemplo, comentarios bíblicos, cita a otros autores cristianos que hablan sobre el tema, pero no solo eso, también cita una gran cantidad de información técnica, de información científica, que le da pues un plus de autoridad y de veracidad a lo que tenemos en el contenido de este libro. ¿Sí? No es algo que se limita solo a las cuestiones espirituales, sino que el autor nos hace ver que también hay ciertas cosas en el mundo de la ciencia que parecen estar en favor del creacionismo bíblico y no tanto en favor de la ciencia como se entiende generalmente.
Para finalizar, vamos a comentar brevemente sobre este título. Es una introducción al catastrofismo bíblico que tiene que ver con el diluvio, como una catástrofe que aparece en las Escrituras. El título está tomado de los escritos del apóstol Pedro, en esa parte de sus cartas donde él habla del mundo de aquel entonces que pereció, anegado por el agua, en referencia al mundo antes del diluvio, y en esa parte donde nos enseña que el mundo de ahora también en algún momento va a perecer, pero no por el agua. Entonces de ahí está tomado el título y les voy a llevar al índice de contenidos para que veamos qué es lo que se comenta en este libro y explicamos también algunas cosas interesantes de forma breve. En el primer capítulo el autor hace énfasis en que Dios destruyó el mundo usando el diluvio, pero fue algo sobrenatural. Es decir, el diluvio no fue un acontecimiento de la naturaleza, no fue algo que habría pasado sin la intervención y sin el poder de Dios, sino que fue un acto que sucedió como consecuencia del pecado de los hombres, un acto en el que Dios intervino para juzgar y castigar esa maldad. Entonces fue algo sobrenatural. Segundo, el diluvio destruyó el mundo entero. Y creo que esta sección, este capítulo 2 es muy importante. En primer lugar porque una persona de ciencia que conociera sobre el tema nos diría que es prácticamente imposible que las aguas del mar, que las aguas de la atmósfera, etcétera, pudieran subir hasta cubrir la montaña más alta que hay en nuestros días. Y no solo eso, sino que en segundo lugar hay personas, ya no entre los científicos o entre los inconversos, sino en el ámbito cristiano evangélico, que a veces son un poco escépticos y admiten que hubo una inundación, admiten que hubo una especie de diluvio, pero fue un evento local. Esto es muy común encontrar entre predicadores, entre autores de libros, y dicen que sí hubo una inundación, pero solo en las regiones de Palestina, en las tierras a las que pertenecía el autor, y ahí en las zonas cercanas al Mediterráneo. Bueno, el escritor hace énfasis en explicar por qué tiene coherencia que el diluvio sí fue un acontecimiento mundial, como lo leímos en la Biblia, que las aguas cubrieron los montes más altos. En primer lugar, porque no habría tenido sentido que Dios encargara a Noé construir un arca y que él pasara tantos años de su vida si las especies de animales se podían salvar huyendo a otra región donde no habría la inundación. Y en segundo lugar, es verdad que es muy difícil que las aguas pudieran subir a más de 8.800 metros, que es la altura del Everest. Pero algo muy curioso que menciona el autor es que muy probablemente en aquellos tiempos no existían las grandes montañas como las que hay ahora en la cordillera del Himalaya, por ejemplo, sino que incluso sugiere que esas formaciones rocosas fueron producto de esta catástrofe mundial que implicó el diluvio y probablemente fueron una forma de hacer que las aguas descendieran a lugares muy profundos, como la fosa de las Marianas que existe en uno de los océanos de la Tierra. Bueno, entonces eso fue el capítulo 2 y capítulo 3, a mí la verdad me sorprendió y me llamó la atención que los efectos del diluvio se pueden ver todavía en la actualidad. Y aquí es donde la ciencia casi siempre se adjudica estas cosas a su favor, diciendo que los fósiles, diciendo que los estratos en la corteza terrestre, diciendo que la geología indica siempre de forma definitiva que es imposible que haya habido un diluvio universal. Pero el autor muestra, como ya les decía, a veces citando artículos, a veces citando evidencias entre los fósiles, entre las cosas que se han descubierto, nos muestra que algunas de esas evidencias están a favor del catastrofismo bíblico, a través de un evento como lo fue el diluvio, y no a favor siempre de la ciencia como ellos a veces pretenden afirmar. En conclusión, hermanos, para no extender el video aún más, yo regreso a la pregunta que le hacía al principio.
¿Cree usted que realmente estas cosas acontecieron? ¿Cree usted que en algún momento las cosas fueron creadas en 6 días, como lo relata el Génesis, y que en algún momento hubo un diluvio que casi exterminó al ser humano y a las especies terrestres y las aves de aquel entonces? Bueno, es muy fácil negarlo, es muy fácil basarse en algunas disciplinas de la ciencia para decir que es imposible, pero hacerlo es ignorar dos cosas. Primero, que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios tiene razón, aun cuando a veces parece haber cosas que entran en conflicto con ella. Y segundo lugar, y tal vez mucho más importante, es negar que existe alguien capaz de hacer posibles estos acontecimientos. Es ignorar que Dios es un Dios poderoso y que lo que dice en la Biblia es verdad y ocurrió de esa manera. Entonces, si usted en algún momento ha tenido dudas y desea reforzar su fe en cuanto a estos temas que a veces son difíciles, sobre todo entre jóvenes, sobre todo entre personas que están frecuentemente en contacto con disciplinas de la ciencia, pues entonces creo que estas serían herramientas muy útiles, libros muy edificantes para que usted pudiera tener en su biblioteca. Le mando un saludo esperando que esté bien y nos vemos hasta el siguiente video.